Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a iniciar una nueva epístola del apóstol Shaul para la gloria y la honra del Señor. Vamos a iniciar la carta a los Filipenses. Vamos a ver el capítulo 1 en una primera parte, lo vamos a dividir en dos partes y esta primera parte alcanzaremos hasta el versículo 14. Así que vamos a iniciar primero haciendo una introducción sencilla. Esta es una epístola de Shaul a los hermanos filipenses. La epístola o la carta a los filipenses fue escrita por el apóstol Shaul durante su prisión domiciliaria en Roma. Aproximadamente la está escribiendo entre los años 60, 62, 63 por allí, después de Machías. En esta carta el apóstol se presenta a sí mismo como un esclavo de Yeshua HaMashiach, una identidad que lo impulsa a cumplir la voluntad de su amo, incluso a través del sufrimiento, con la certeza de que su amo, su Señor, lo recompensará en su fiel servicio. La epístola cumple varios propósitos esenciales. El primero es que en medio de la tribulación, el apóstol Shaul expresa su gozo por los hermanos de Filipos, buscando animarlos a mantener la unidad que ya ellos demostraban y les exhorta a vivir con gozo a pesar de las circunstancias difíciles y se toma a él mismo como un modelo de mantenerse gozoso a pesar de la tribulación y sobre todo el modelo de Yeshua. En segundo lugar, el apóstol también manifiesta su profunda gratitud por la donación económica que los filipenses les enviaron para su sustento en Roma a través del hermano Epafrodito y les declara su afecto sincero, afirmando que Él los ama con el amor entrañable de Yeshua. Les advierte, ese es el tercer propósito de la carta, advertirles sobre las amenazas futuras a la fidelidad y a la unidad de ellos, especialmente les está advirtiendo respecto a la enseñanza de los hombres sin Torah, es decir, de los hombres de anomía, quienes habrían de infiltrarse en las congregaciones una vez que ya no hubieran apóstoles. La congregación de Filipos, la primera establecida por Shaul en Europa, mantuvo con él, con el apóstol, una relación de apoyo constante y afectuosa desde sus inicios. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados en esa ciudad, cosa que pueden leer en Hechos 16, los creyentes filipenses se destacaron por su generosidad y fidelidad con los apóstoles. Ellos los asistieron mientras estuvo también en Tesalónica y fueron la única congregación que continuó apoyándolo financieramente después de que él partió de Macedonia. Y una década después, de su primera visita, una década después de su primera visita, los filipenses, estando Shaul en Roma, enviaron nuevamente a Epafrodito con una ofrenda para el sustento del apóstol en Roma. Shaul recibió ese donativo como una expresión tangible de su comunión que tenía la congregación con él en medio de la aflicción, diciendo que ellos participaban de su tribulación, porque no habían dejado de apoyarlo ni espiritual ni económicamente. Este vínculo de amor y gratitud llevó a Shaul a prometerles una futura visita. Es decir, él estaba diciendo que saliendo de la cárcel, él regresaría a Macedonia, específicamente a Filipo, y por eso vamos a leer en el versículo 1, el versículo 1, 25, que él les dice, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros. Ese era un anhelo de regresar. Esta es una promesa que refleja una convicción firme de un siervo que desea cumplir el mandato de su amo. Pero ¿qué sucede? Que aunque no existe evidencia bíblica explícita de que Pablo regresó a Filipo después de su encarcelamiento en Roma, veremos que esta promesa, lo vamos a ver en la carta, se cumplió de una manera distinta a la que él imaginaba. Con este preámbulo, con esta introducción, vámonos al verso 1 del capítulo 1 y vamos a leer hasta el 2. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Yehoshua HaMashiach, a todos los santos en Machía
el Mashiach Yeshua, que están en Filipos con supervisores y diáconos. Gracia a vosotros y paz desde Dios Padre de nosotros y de Señor Yehoshua HaMashiach. La carta a los hermanos filipenses fue escrita por el apóstol, recuerde esto, alrededor del año 60 al 62, aproximadamente unos 10 u 11 años después de que él había fundado la congregación en Filipos. Aunque Pablo estaba prisionero en Roma, disfrutaba en ese momento que escribió, disfrutaba de un tipo de arresto domiciliario, se llama en romano o en latín, el custodia militaris, que le permitía recibir visitas y continuar predicando la palabra de Dios a quienes venían a él. Esta situación fomentó la difusión de la buena nueva, incluso entre la Guardia Imperial. Pablo se presenta en la carta incluyendo a Timoteo, su colaborador de confianza, quien a menudo funcionaba como su representante y mensajero, y a quien tenía planeado enviarles a los filipenses, lo van a leer en el capítulo 2, verso 19. Pablo inicia la carta en este momento saludando y estableciendo a los destinatarios de la carta de esta manera. Pablo y Timoteo, dice allí siervos, pero en la traducción debería decir esclavos. Pablo y Timoteo, siervos de Yehoshua o esclavos de Yehoshua HaMashiach, a todos los santos en Yehoshua HaMashiach que están en Filipos, junto con supervisores y diáconos. Pablo y Timoteo se identifican como los remitentes de la epístola y lo hacen con humildad, presentándose como siervos de Yehoshua Mashiach. La palabra siervos en griego es doulos, que significa en realidad esclavos. Está dando a entender que todo lo que hacen Timoteo y Pablo en sus vidas lo hacen porque son esclavos. Sus vidas no les pertenecen sino a su amo Yeshua. Esa es la gran diferencia entre un siervo y un esclavo. Un siervo puede que reciba de alguna manera un salario, mientras que un esclavo no tiene salario. Su vida no le pertenece sino a su amo. Y eso es lo que está tratando de expresar Pablo. Los destinatarios de la carta son identificados con dos títulos. Los santos, es decir, los kadosh en hebreo o hagios en griego. Esto significa apartados o consagrados para Dios. Kadosh es consagrados para Dios. Son aquellos que han sido separados del mundo para pertenecer a Mashiach. Por eso son santos en Mashiach, es decir, que ya son de él. Y los supervisores y diáconos también le pertenecen. Ahora, para comprender esto, debemos saber que ya han pasado unos 11 años desde que Pablo estuvo con ellos en su segundo viaje misionero, que fue cuando se fundó esta congregación. Lo que quiere decir que después de la fundación de la congregación, ellos crecieron ordenadamente y organizativamente según los fundamentos de los apóstoles. Es decir, ya habían supervisores y habían diáconos. Era una organización. Los supervisores, que en griego es episcopos, a menudo son los que son llamados en la palabra ancianos u obispos. Y ellos cumplen las funciones de pastorear, de enseñar y son el liderazgo espiritual en la congregación. Ellos son los encargados de la administración y la guía en los fundamentos de los apóstoles. La misión de ellos es continuar los fundamentos de los apóstoles. Los diáconos, por otro lado, que en griego es diáconos así, significa literalmente sirviente, es mensajero o ministro. Eran los que se encargaban del servicio práctico, ese que venía a ser la distribución de bienes, la atención a las necesidades, a la asistencia a la viuda, a los necesitados, a los extranjeros. Este era el rol del servicio que tenían que hacer los diáconos. No era un servicio, no era un ministerio de autoridad o de enseñanza, sino de un servicio práctico. Entonces aquí el apóstol cierra la introducción de la carta con una corta oración. Él dice, gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre. Es decir, es ahí que hay ahí, es decir del Señor Yehoshua HaMashiach. Gracias, en griego ponen haris, representa el favor inmerecido con el que Yeshua escogió a los santos,
a los supervisores y a los diáconos en la ciudad de Filipos. Y cuando dice paz, que es shalom en hebreo, implica no solo ausencia de conflictos en esa congregación, sino que él pagó, que Yeshua pagó en la cruz por todos los que están en esa congregación, sean apartados, sean supervisores o ancianos y sean del servicio de los diáconos. Ellos fueron escogidos por gracia. Cuando él dice gracia es que se mantenga ese escogimiento y paz es que sigan perseverando en el pago que Yahushua hizo por ellos. Tengan la oportunidad, debido al pago y debido a la gracia, tengan la oportunidad los santos, los supervisores, los diáconos, de educarse en la emuná para recibir entonces la herencia del cuerpo incorruptible. Finalmente dice el apóstol, de Dios nuestro Padre, es decir, del Señor Yehoshua Mashiach. Pablo establece a Yeshua como la fuente, el origen, el Padre, el que da la gracia y la paz, el pago. Esta es una declaración de que Yehoshua Mashiach es Elohim y que por su gracia la congregación está organizada en santos, ancianos y servidores. Dice el verso 3, doy gracias a Dios, al Dios de mí, en todo recuerdo de vosotros. Pablo ha establecido un saludo y a quién dirige la carta en Filipo. Ha dicho su saludo y para quién va la carta. Ahora inicia la carta con un agradecimiento, diciendo, doy gracias a mi Dios en todo, cada vez que me acuerdo de ustedes. Shaul, escribiendo desde su prisión en Roma, inicia esta carta con una expresión que trasciende el mero formalismo epistolar de una carta. En esta carta, él revela una profunda conexión espiritual y emocional con los creyentes que están en Filipos. Cuando declara, doy gracias a mi Dios, establece de inmediato el tono de la carta. Es un tono personal e íntimo de servicio hacia su Señor. Shaul expresa la gratitud de quien se reconoce esclavo de su amo, Yehoshua HaMashiach. El motivo de su gratitud hacia Yeshua es la perseverancia de la congregación de Filipo en la obediencia a las enseñanzas que los apóstoles, que él, Pablo y Silas y Timoteo les transmitieron cuando Yeshua, por medio de la visión del varón macedonio, guió a Shaul a plantar los fundamentos del evangelio en Macedonia, comenzando precisamente por aquellos cuyos corazones él ya había preparado en Filipos. Por eso el agradecimiento de Pablo no se dirige directamente a los hermanos filipenses, sino a Yeshua, quien los capacitó, dispuso ese corazón para obedecer la buena nueva que él, Timoteo y Silas llevarían a Macedonia, en este caso a Filipo. Cuando dice en todo recuerdo de ustedes, subraya que los informes que recibía de Filipo, después de 10 años, le traían a la memoria una comunidad fiel y gozosa, no una carga ni una fuente de dolor. Cada recuerdo cada recuerdo de los hermanos Filipos le producía alegría, aún en su confinamiento, porque veía cómo Yeshua mantenía el control total sobre esa congregación. Ellos, los de Filipos, eran evidencia viva de que la obra no dependía de los apóstoles, sino del propio Señor Yahushua. Esto contrastaba notablemente con los informes de otras comunidades, como las de Corinto o Galacia o Colosas, que le causaban inquietudes teológicas y disciplinarias. En cambio, después de más de una década, las noticias que le llegaban de Filipo seguían siendo consistentemente positivas. Una congregación gozosa y organizada. El buen testimonio de la congregación de Filipos, es decir, su perseverancia y fidelidad a los fundamentos que estableció Pablo y sus ayudantes, le proporcionaba a Shaul, aún en prisión, una paz y una tranquilidad que contrastaba con las preocupaciones que le generaban otras congregaciones, otras asambleas. Y dice el verso 4, siempre en toda oración de mí en favor de todos vosotros, con gozo la oración haciendo. Shaul ha expresado su agradecimiento a Yeshua por medio de la oración
por la alegría que le produce recordar a la congregación de Filipos. Ahora añade, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Pablo ha declarado que da gracias a Yeshua cada vez que algo le recuerda a los hermanos de Filipo y que esa gratitud se transforma en una oración. Cada vez que ora por ellos, lo hace con gozo, no con preocupación. Cuando menciona por todos, incluye a los santos, a los supervisores o episcopos y a los siervos, es decir, a los diáconos, mostrando que su afecto y comunión está con todos, con toda la comunidad, sin distinción de funciones o niveles de servicio. El gozo, en Jará es griego, que expresa el apóstol no es circunstancial, sino el tono dominante de toda la carta. Toda la carta él va a expresar gozo. Y este gozo resalta aún más al recordar que Shaul escribe desde la prisión. Su intercesión por los creyentes de Filipo, o sea, cuando él ora a Yeshua, no está marcada por la angustia de su encarcelamiento ni por conflictos dentro de la congregación, sino por la profunda alegría de ver el fruto de una comunidad formada, organizada y sostenida por Yeshua. Esa alegría refleja directamente la fidelidad y el compañerismo de los filipenses, una evidencia palpable para Pablo de la obra viva de Yehoshua HaMashiach en ellos. Es decir, que es Yehoshua el que está contribuyendo o formando ese compañerismo que se podía ver en esa congregación. El apóstol se siente agradecido por haber sido guiado por el Mesías a Macedonia, donde encontró corazones preparados para recibir la buena nueva y que hasta ese momento, después de más de una década, esos corazones seguían dando testimonio de perseverancia y madurez espiritual. En esencia, la oración de Pablo por los hermanos de Filipos es una oración de gracias, llena de gozo por la madurez y constancia de una congregación que aún desde la distancia le ofrece motivos para regocijarse en medio de sus propias cadenas. Y dice el 5, sobre la comunión de vosotros en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Shaul ha expresado su profundo agradecimiento y afecto hacia los creyentes de Filipo. Ha dicho, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, rogando siempre en todas mis oraciones con alegría por vosotros. Ahora añade la razón de ese gozo. Y la razón de ese gozo dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La palabra traducida como comunión proviene del término griego koinonía, que significa comunión, compañerismo o participación. Este compañerismo no solo describe una relación afectuosa entre ellos, sino una asociación activa entre ellos por la causa o en la causa del Evangelio. Shaul está revelando así cuál es el verdadero motivo de su gratitud a Yeshua, por qué él ora con gozo y alegría a Yeshua, y lo está haciendo por la coinonía que exhiben los hermanos de Filipo. Esa coinonía es una unidad espiritual y práctica que se mantiene sin distinción de cargos o posiciones, centrada en la perseverancia del Evangelio. Estaban en coinonía para que el Evangelio perseverara y creciera en Macedonia. Y dice, desde el primer día en que Pablo y sus colaboradores llegaron a Macedonia y específicamente a Filipos para establecer la buena nueva, esa coinonía comenzó a manifestarse. Los creyentes respondieron con un compromiso constante que se ha sostenido por más de una década. La alegría de Pablo radica en que los filipenses evidencian que la congregación es un cuerpo cuya cabeza es Yeshua HaMashiach. Esa organización espiritual guiada por el Mesías los impulsa a ayudarse mutuamente y a participar activamente en la extensión del Evangelio, en este caso en Macedonia. En resumen, Pablo subraya que desde el día de la fundación de esa comunidad hasta el momento en que les escribe esta carta, los creyentes de Filipo han perseverado en la fidelidad y en la comunión sin que ni las pruebas ni el encarcelamiento de su apóstol hayan quebrantado esa coinonía.
Su fidelidad demuestra que no siguen a Shaul, sino a la palabra de Dios que él les enseñó. Y dice en el 6, estando persuadido de esto mismo, que el que comenzó en vosotros una obra buena, la completará hasta el día de Yehoshua HaMashiach. Shaul ha expresado su gratitud a Dios con gran alegría cada vez que recuerda a los hermanos de Filipo. Esta alegría nace de la coinonía, es decir, la comunión y participación activa que ellos han manifestado desde el primer día cuando Pablo estuvo con ellos y en la cual perseveran fielmente. Ahora añade, estando persuadido de esto mismo, es decir, de lo que está viendo Pablo por más de 10 años, dice, estando persuadido de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Yeshua HaMashiach. Con esta afirmación, Pablo revela su profunda confianza en la fidelidad de Yeshua. Su convicción se apoya en un hecho comprobable. La coinonía de los filipenses es evidencia de que fue Yeshua quien preparó sus corazones antes de enviar a Macedonia a Shaul y a sus colaboradores. Al decir el que comenzó en ustedes la buena obra, el apóstol reconoce que la iniciativa y la perseverancia espiritual de los creyentes proviene del propio Mesías. Y al añadir que Él los perfeccionará, Pablo declara que la continuidad y culminación de esa obra, es decir, sostener a la congregación de Filipos a pesar de las pruebas, el encarcelamiento o incluso la ausencia del apóstol, ¿sí? Descansan en una promesa inmutable. ¿Cuál? La fidelidad de Yeshua hacia aquellos que él ha escogido por gracia. La seguridad de Pablo se basa en esta verdad. Toda obra que Yeshua inicia, él mismo la lleva a término. Por eso cuando piensa en Lidia, en su familia, en el carcelero y en todos los creyentes que surgieron desde el primer día de la congregación, los contempla como una obra buena, iniciada, sostenida, organizada y garantizada por el poder del Mesías para que sean dignos de recibirlo en su regreso. Esta declaración de Pablo trasciende a la congregación de Filipos. Es una promesa universal. Toda comunidad fundada por Yeshua en cualquier tiempo será conducida por él hasta su plenitud, para presentarse digna de su presencia en su regreso, transformada con cuerpos incorruptibles semejantes al suyo. Dice el verso 7, como es justo a mí esto pensar en favor de todos vosotros, por causa de tenerlos yo en el corazón a vosotros y en las cadenas de mí y en la defensa y consolidación del Evangelio, siendo todos copartícipes de mí de la gracia. Vamos a entender. Shaul ha explicado la razón de su alegría por los hermanos de la congregación de Filipos. Esa comunidad fue establecida por Yeshua desde el principio. Por eso perseveran fielmente en la coinonía del Evangelio. Tal fidelidad es motivo de gratitud a Dios por parte de Pablo, porque la congregación de Filipos ha sido sellada como una obra genuina de Machía. Por esta razón el apóstol tiene la plena certeza de que los creyentes allí congregados estarán firmes ante ante el Mesías en su glorioso regreso. Luego añade, y es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros. ¿Que sienta qué? Que sienta todo lo que ha venido diciendo sobre ellos. Por cuanto os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois copartícipes conmigo de la gracia. Aquí Shaul continúa explicando la base de su gozo y convicción respecto a los filipenses. Cuando dice, me es justo pensar así de vosotros, aclara que su afecto, gratitud y confianza en la perseverancia y la coinonía de estos hermanos en Filipo no son sentimientos idealizados ni emotivos, sino una conclusión justa y razonable. Su seguridad se fundamenta en la evidencia visible de la obra de Yeshua en ellos. Fue el Mesías quien preparó sus corazones, es decir, sus mentes, sus voluntades, para recibir la buena nueva, y esa transformación
se ha manifestado de manera constante a través de su coinonía. La expresión os llevo en el corazón reafirma lo que ya ha declarado al inicio de la carta, que ora por ellos con acción de gracias y con alegría. Su relación con los filipenses no era meramente apostólica, sino profundamente afectiva y espiritual. Cuando añade en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, se refiere a que a pesar de su encarcelamiento en Roma y de la incertidumbre sobre su futuro, los hermanos de Filipo no han dejado de sostenerlo. Durante más de una década han perseverado en su apoyo, participando activamente en su ministerio y manteniéndose firmes en medio de las dificultades. Esa fidelidad demuestra que la obra iniciada por Yeshua en ellos continúa viva y Pablo se siente orgulloso de atender a unos bebés de Yeshua. Finalmente, al decir, siendo todos copartícipes de la misma gracia, Shaul identifica la razón profunda por la cual su pensamiento sobre ellos, sobre esos bebés de Mashiach, es justo. Todos, sean apóstoles, sean santos, sean supervisores, sean siervos, comparten una misma gracia, la del llamamiento y elección que proviene de Yeshua Mashiach. Esa gracia común, ese llamamiento común, los une en una misma misión y en un mismo propósito redentor, que es ser dignos de estar en la presencia de Mashiach en su glorioso regreso. Dice el verso 8, porque testigos de mí es Dios, como añoro a todos vosotros en las entrañas de Yeshua HaMashiach. Shaul ha expresado su plena confianza en la fidelidad de Yeshua, quien inició la buena obra, quien levantó. Él fue el que podemos decir parió esos bebés a los que y se los entregó a Pablo, quien se encargó de educarlos. El que inició la buena obra en la congregación de Filipo y que también la perfeccionará en el día de su regreso es Yeshua. Y cuando los creyentes sean revestidos de cuerpos incorruptibles, es cuando se verá esa obra terminada. Por eso el apóstol considera justo pensar de esa manera y llevarlos en su corazón, ya que los filipenses lo han apoyado fielmente durante sus prisiones y dificultades por la defensa y expansión del Evangelio. Esta relación de mutuo afecto se sustenta en una verdad espiritual profunda. Tanto él como ellos comparten una misma gracia, es decir, un mismo llamamiento y escogimiento de Yeshua. A continuación el apóstol dice, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a ustedes en las entrañas de Yeshua HaMashiach. Cuando dice porque Dios me es testigo, Shaul está afirmando que sus palabras no son expresiones vacías ni fórmulas retóricas, ni quiere endulzar a los hermanos de Filipo. Él está invocando a Dios como testigo de la sinceridad de sus sentimientos, demostrando que su amor por los hermanos de Filipo es genuino y puro. Con esto Pablo busca disipar cualquier malentendido sobre sus intenciones a la congregación, dejando claro que él, como siervo, es decir, como esclavo de Yeshua, ama con el mismo afecto de su Señor a todos aquellos que el amo de él, es decir, Yeshua, les ha escogido y se los ha entregado. La frase "como los añoro" traduce del verbo griego epipoteo, que significa desear intensamente o anhelar profundamente. Shaul expresa así un deseo ardiente de volver a verlos. Su amor hacia ellos no proviene de una nostalgia humana, sino de una comunión espiritual que lo une a la congregación por medio de Yeshua. Finalmente, cuando dice en las entrañas de Yeshua HaMashiach, se refiere al amor entrañable de Yeshua por sus escogidos, en los cuales él ha derramado su gracia. Es el amor más profundo que puede existir, el amor de Yeshua, el amor entrañable. Es el amor que fluye del mismo Mesías. En la mentalidad hebrea, para que lo entendamos, las entrañas simboliza el centro de los afectos más sinceros y puros. Por tanto, Shaul declara
que ama a los hermanos filipenses con el mismo amor entrañable con que Yeshua ama a los suyos, a los que él escogió. Es un amor nacido de la gracia, es decir, de la elección divina. Dice el verso 9, y esto oro, que el amor de vosotros aún más y más abunde en conocimiento preciso y en todo discernimiento pleno. Shaul ha declarado que los hermanos filipenses, él los ama con el mismo amor entrañable con que Yeshua ama a sus escogidos. Ahora continúa diciendo, y esto oro, es decir, mi oración es así, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento. El apóstol, después de afirmar su afecto profundo por ellos, revela el contenido de su oración. Su deseo no es solo que los filipenses perseveren en el amor, sino que ese amor crezca y se profundice. Cuando dice y esto oro, expresa que constantemente está rogando a Dios para que los creyentes de Filipos habiten en el mismo amor que procede de Yeshua. Un amor que no se limita al sentimiento, sino que se manifiesta en la práctica diaria de la fidelidad y la obediencia. La frase que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento encierra una verdad espiritual fundamental. Esta verdad es que el verdadero amor por Yeshua se demuestra mediante el conocimiento y la obediencia a su palabra, tal como enseña Juan 14:15. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El amor entrañable de los creyentes hacia Yeshua se evidencia en la fidelidad a los mandamientos del Señor. Por ello, Shaul ora para que los creyentes de Filipos crezcan cada vez más en el conocimiento preciso, que en griego es epignosis, de la verdad revelada y como resultado de ese conocimiento preciso, desarrollen entonces discernimiento pleno. Es decir, desarrollen la capacidad espiritual de distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, según la palabra de Dios y no según opiniones humanas. En resumen, Shaul afirma en este pasaje que así como él ama a los filipenses con el amor de Yeshua, él también ora para que ese mismo amor se refleje en esos creyentes mediante un crecimiento constante en el conocimiento de la palabra y en la madurez espiritual que produce entonces el discernimiento por causa del conocimiento. Es corresponder al amor entrañable de Pablo y de su Señor Yeshua. Eso implicará amar a Dios con entendimiento. Es decir, Yeshua ama con amor entrañable al creyente. El creyente debe corresponder ese amor entrañable con amor entrañable, pero su amor entrañable debe venir de amar a Dios con entendimiento, es decir, obedeciendo su palabra y vivir según ella. Y dice el verso 10, a fin de que examinéis las cosas que difieren para que seáis sinceros e irreprensibles para el día del Mesías. Shaul ha expresado que ama a la congregación con el amor entrañable con que Yeshua ama a los suyos. Y ora para que ese amor sea correspondido mediante un crecimiento constante en el conocimiento de la palabra de Dios. Ese conocimiento, ha dicho el apóstol, les permitirá distinguir lo bueno de lo malo y lo correcto de lo incorrecto conforme a la verdad divina y no según las opiniones humanas. Ahora añade, a fin de que examinéis las cosas que difieren para que seáis sinceros e irreprensibles para el día del Mesías. Cuando dice a fin de que examinéis, utiliza el verbo griego dokimazo, que significa probar, examinar o poner a prueba algo para determinar su autenticidad. No se trata solo de comprender intelectualmente, sino de validar lo aprendido mediante la experiencia y la práctica. El amor a Yeshua, el amor hacia Yeshua, fundamentado en el conocimiento de su palabra, lleva al creyente a examinar cuidadosamente todo lo que oye y ve, probando su veracidad y valor espiritual en función de lo que dice en la Escritura. La expresión las cosas que difieren
traduce el término griego diaferonta, que literalmente significa las cosas excelentes, las cosas que sobresalen. Esto revela un nivel más alto de discernimiento espiritual. No se trata solo de elegir entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor, entre lo aceptable y lo que realmente honra a Yeshua. De esta manera, el creyente aprende a priorizar lo que tiene verdadero valor eterno, orientando su vida hacia lo que agrada al Mesías y no a hombres. Ahí es donde está la expresión del amor a Yeshua, en que el conocimiento de sus mandamientos nos lleva al discernimiento y el discernimiento nos lleva a agradar al Mesías y no a hombres. Shaul continúa diciendo, para que seáis sinceros e irreprensibles hasta el día de Mashiach. Es decir, hay que hacerse un conocedor de la palabra para discernir y poder agradar al Señor, y que esto nos hará sinceros e irreprensibles hasta el día del Mesías. El término elicrinéis, o sea, es decir, sinceros, alude a la pureza de motivos. Etimológicamente puede significar probado a la luz del sol, es decir, sin fisuras, sin defectos ocultos. Cuando dice que sean sinceros, es que describe a la vida interior del creyente. Se describe a alguien con un corazón transparente, sin hipocresías ni lleno de intenciones egoístas. Por su parte, cuando dice irreprensibles, usa la palabra aproskopoi, que significa sin hacer o dar tropiezo o sin ofensa. Se refiere a la vida exterior del creyente. Nos habló de la interior, que es tener una vida sin hipocresía. Ahora habla de la vida exterior del creyente, que implica que el creyente debe vivir de tal manera que no haga tropezar a otros a causa de su conducta, ni dentro ni fuera de la congregación. En resumen, el apóstol en este pasaje enseña que los creyentes deben corresponder al amor entrañable de Yeshua, manifestando una vida de obediencia a la palabra, y esto se traduce en abundar en amor por su mandamiento. Este amor es el catalizador que produce el conocimiento, y el conocimiento a su vez genera discernimiento. De este modo, el creyente está capacitado para examinar y aprobar aquello que es verdaderamente excelente y agradable a Dios, escogiendo la acción que esté de acuerdo con las escrituras por encima de las influencias humanas. La prueba del amor del creyente hacia Yeshua se encuentra en escuchar para hacer sus mandamientos, para así vivir una vida transparente y no hacer tropezar a nadie. Al centrarse en lo que le agrada a Dios y rechazar todo lo que carece de valor eterno, los creyentes serán probados por la luz de la verdad y hallados sin defecto en pensamiento, palabra y acción, y así serán encontrados puros e irreprensibles en el día del Mesías, que es cuando Él regresa para recompensar a los santos y fieles. Y dice el verso 11, estando llenos de frutos de justicia mediante Yehoshua Mashiach para gloria y alabanza de Elohim. Shaul ha expresado que es justo que él piense de los hermanos de Filipo con tanto afecto y gozo, aún estando preso, porque ellos no solo lo han apoyado, sino que también son compartícipes con él en la defensa y la expansión del evangelio. Por eso dice que los extraña profundamente y que sus elogios hacia ellos no son palabras vacías. Dios mismo es testigo de su amor entrañable, de su amor sincero. Confirma además que los ama con el mismo amor entrañable con que los ama Yeshua, y ora para que los creyentes perseveren en corresponder a ese amor, creciendo abundantemente en el conocimiento de la palabra, lo que les permitirá entonces discernir, examinar y aprobar lo que es excelente, aquello que agrada a Yeshua y edifica para la vida eterna. Ahora a continuación agrega, estando lleno de frutos de justicia mediante Yehoshua Mashiach para gloria y alabanza de Elohim. Con esta frase, Shaul concluye la oración que comenzó pidiendo que el amor de los creyentes se manifestara en un crecimiento constante en el conocimiento y en la madurez espiritual que produce el discernimiento. Ahora establece el resultado final de lo que él busca con su oración y el propósito
supremo que todo creyente debe alcanzar, el cual es la producción de fruto espiritual que glorifique a Dios. Cuando dice llenos de fruto de justicia, se refiere a lo que un creyente evidencia en su vida, lo que exhibe una existencia marcada por la integridad, la sinceridad y la rectitud que brotan de un conocimiento cada vez más profundo de los mandamientos de Dios. Estos frutos son el reflejo visible de una vida transformada, tanto interior como exteriormente, una vida irreprensible ante los señalamientos de culpabilidad que puede proponer el mundo y una preparación para ser dignos de estar en la presencia de Mashiach en su regreso. La expresión por medio de Yehoshua HaMashiach subraya que el Mesías es la fuente única de ese fruto espiritual. Así como él declaró, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el creyente solo puede producir fruto permaneciendo unido a él, es decir, a su palabra, a sus mandamientos, al conocimiento de él. El discernimiento y la rectitud que salen del conocimiento del creyente son el resultado orgánico de la obra de Ruach HaKodesh en aquel que se mantiene conectado en coinonía o en comunión con el Mesías a través de sus mandamientos. En síntesis, el creyente es el canal, pero el Mesías es la fuente y la fuerza del fruto de justicia. Finalmente, al decir para la gloria y alabanza de Elohim, Pablo revela el propósito último de su oración, lo que busca realmente su oración, que la vida de los creyentes glorifique a Dios. Su deseo es que ellos escudriñen las escrituras y aprendan a discernir cómo agradarle, de modo que su conducta misma se convierta en una alabanza visible ante el mundo. Cuando la vida del creyente esté lleno de frutos de justicia, que son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, etc., ese testimonio se convierte en una expresión viva de adoración a Dios. Y esa vida demuestra ante los hombres, ante el mundo, que la obra que inició Yeshua va en camino a la perfección. Y dice el verso 12, que conozcáis vosotros, quiero hermanos, que las cosas concernientes a mí, más para el progreso del Evangelio, han venido. Después de expresar su sentimiento y oración por los hermanos filipenses, Shaul pasa a un nuevo tema. Él ha orado, ahora entra después que termina la oración y ha dicho cuál es el propósito que él quiere encontrar con su oración, que es que den fruto. Ahora pasa a otro tema y escribe, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Con esta palabra el apóstol desea que los creyentes comprendan que las circunstancias que él ha enfrentado, especialmente su encarcelamiento, no han sido un obstáculo ni una herramienta, sino una herramienta en las manos de Elohim para hacer avanzar las buenas nuevas. Shaul está entrando en un nuevo tema. Ha cerrado el tema de la razón por la que él ora y entra ahora a dar una explicación sobre el tema de su encarcelamiento. Y les dice, quiero que sepáis, cuando dice esto, muestra que es consciente de la profunda preocupación de los filipenses. Ellos probablemente están desanimados al saber que su amado Shalía, su amado apóstol, estaba preso. Desde una lógica humana podían pensar que si un apóstol enviado directamente por Yeshua ha sido encarcelado por el sistema del mundo, entonces el mensaje del Evangelio también podía estar en peligro. Shaul, con tono pastoral, entonces busca animarlos y fortalecerlos diciéndole, quiero que sepáis. Va a fortalecer su fidelidad asegurándoles que la obra de Yeshua no puede ser detenida por cadenas humanas. La frase, las cosas que me han sucedido, con esto el apóstol abarca toda la gama de aflicciones que él ha experimentado, como persecuciones, azotes, naufragios, juicios, intentos de asesinato, encarcelamientos y ahora refiriéndose de forma particular a su prisión en Roma.
Sin embargo, el apóstol no se detiene en su sufrimiento o en lo que le ha pasado o en la injusticia del proceso. Por el contrario, lo menciona de manera sobria y general, restándole importancia a la tribulación para destacar el propósito de esa tribulación, el propósito redentor por el que él ha pasado y está pasando por tribulación. Su mirada no está fija en la cárcel, sino en el fruto extraordinario que esa tribulación ha producido. Y él lo dice, esta tribulación ha redundado para el progreso del Evangelio. La palabra griega traducida como progreso o avance es procope. Proviene de un término militar, escuche bien, proviene de un término militar que describe el trabajo de una tropa que abre camino en medio de la maleza, despejando el terreno para que el ejército avance. Shaul usa esta imagen para mostrar que incluso sus cadenas, sus cárceles, han servido como instrumento para abrir nuevos caminos al mensaje del Mesías, extendiendo su alcance a lugares y a personas que antes no habían sido alcanzadas. El apóstol enseña así una verdad espiritual profunda. La lógica de Yeshua es opuesta a la lógica del sistema del mundo. Él quiere decir que mientras el pensamiento humano, y aún entre los propios creyentes, podría concluir que la prisión de un apóstol representa una derrota o un freno al evangelio, la sabiduría de Elohim obra lo contrario, como está escrito. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Hachén. Por lo tanto, el encarcelamiento de Shaul no fue un retroceso, sino un medio beneficioso por el cual el evangelio se aceleró, se expandió y alcanzó lugares inesperados. En esto se manifiesta la soberanía de Elohim, que transforma la aparente derrota en victoria y las cadenas del apóstol en instrumento de libertad espiritual para muchos. Y vamos cerrando en el verso 13 y 14. De modo, dice el apóstol, que mis prisiones manifiestas en Machía se hicieron en todo el pretorio y en todos los demás, y que la mayoría de los hermanos en el Señor, confiados por mis ataduras, más abundantemente, se atreven sin temor a la palabra de Dios a hablar. Shaul ha afirmado que los hermanos de Filipo no deben preocuparse ni desanimarse por su encarcelamiento, pues lejos de representar un retroceso o el final de la expansión del evangelio, su prisión ha sido un medio providencial por el cual la buena nueva se ha acelerado y ha llegado a lugares que antes eran inaccesibles. Ahora amplía la idea de cómo se va a expandir el ministerio o el evangelio a través de las cadenas de Pablo y muestra dos ejemplos concretos de cómo su aflicción de la cárcel ha contribuido al crecimiento del evangelio. Por eso va a añadir, de modo que mis prisiones manifiestas en el Mesías se han hecho conocidas en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos en el Señor, alentados por mis cadenas, se atreven mucho más a hablar la palabra de Dios sin temor. El primer ejemplo de cómo su aflicción, cómo la cárcel expande el evangelio, es cuando dice, mis prisiones manifiestas en el Señor se han hecho conocidas en todo el pretorio. Se refiere, cuando dice pretorio, se refiere a que estaba bajo custodio, estaba preso en el edificio de la Guardia Pretoriana. La Guardia Pretoriana es el cuerpo militar de élite encargado de proteger al emperador y a las figuras de importancia en Roma. Eran como las fuerzas especiales del emperador. Esto sugiere que Shaul estaba prisionero en los recintos vinculados al Palacio Imperial. Él no estaba en cualquier cárcel, estaba en una instalación junto al Palacio Imperial o en los predios del Palacio Imperial. Y lo custodiaba la élite del embajador, la Guardia Pretoriana. Al afirmar que sus cadenas se han hecho manifiestas en el Mesías, indica que los soldados y funcionarios gentiles que custodiaban el pretorio comprendieron que él
este apóstol que estaba allí no era un prisionero común, sino alguien encarcelado por ser esclavo de Yeshua HaMashiach. La noticia de su testimonio comenzó a circular entre ellos, despertando curiosidad e interés por conocer quién era ese Mashiach del que Pablo decía ser esclavo. Luego agrega, y en todos los demás, refiriéndose a los gentiles fuera de lo militar y del círculo imperial. Es decir, aquellos que sin pertenecer al pretorio escuchaban sobre Shaul y a causa o a través de los propios soldados o visitantes del palacio habían escuchado que Shaul era un prisionero esclavo de Yeshua. De esta manera, su encarcelamiento se convirtió en un canal indirecto para la difusión del evangelio entre los gentiles, pues muchos comenzaron a interesarse por el mensaje de lo que había llevado a estar preso a Pablo. Y a continuación añade un segundo resultado de cómo esa tribulación de la prisión ayuda al crecimiento del evangelio cuando dice, y la mayoría de los hermanos en el Señor, alentados por mi cadena, se atreven mucho más a hablar de la palabra de Dios sin temor. Aquí el apóstol muestra que su firmeza y gozo en medio del sufrimiento, en medio de la tribulación, infundieron valentía en la mayoría de los creyentes de Roma. En lugar de desanimarse al ver al apóstol encarcelado, fueron inspirados por su ejemplo y se sintieron impulsados a proclamar con mayor libertad y valentía la palabra de Dios. El testimonio de Shaul demostró que las cadenas de un esclavo de Yeshua no detienen su misión, sino que la fortalecen. La fidelidad y el gozo del apóstol, aún en prisión, revelan que la victoria del evangelio no depende de la libertad humana, sino del poder de Elohim que actúa en toda circunstancia. Shaul así está evidenciando una vez más que los caminos de Yeshua no son los caminos del mundo. Lo que parecía una tribulación y derrota se transformó en una estrategia divina para expandir la buena nueva tanto dentro del palacio imperial como fuera de él y para encender un nuevo fuego de valentía en los corazones de los creyentes. Y con esto, mis hermanos, terminamos la primera parte.